El único que está en un Torreón es usted y está aquí al lado. Torreón, aquí al lado. En un Torreón que no deja ver la realidad, que lo tiene encerrado y que una vez más ha demostrado que no baja al Aragón real, que no. Me dice a mí de referencias nacionales y no hace más que hablar de referencias nacionales. Usted habla de un gobierno fracasado porque cree que si lo pinta así, los ciudadanos aragoneses lo van a ver así. Usted habla, en definitiva, de un Aragón arruinado, no sé si confundiendo los deseos con la realidad, porque en el fondo es propensión de ustedes considerar que cuanto peor está el país, mejor les va a ustedes. Dice, yo no reconozco que se hace algo bien. ¿Y usted reconoce que se hace algo mal? Alguna cosa hará mal. Lo único que le escuché decir, no hablemos de las personas que peor lo pasan, que más lo necesitan, de los más vulnerables, de los que están desamparados. De esos no hablemos, porque yo soy el que más sabe de ellos. Entender que suscribir pactos es ayudar al Gobierno sí que es un concepto perverso, señor Beamonte. Si no me ayuda usted suscribiendo pactos, si a quien ayuda es a Aragón, si ese es el error fundamental y la equivocación fundamental que usted comete. Yo, si ustedes quieren hacer pactos, haré pactos con ustedes. Y si no quieren ustedes hacer pactos, ¿qué le vamos a hacer?